algunos de ustedes tienen una idea equivocada. Issei no es, repito, no quien eligió Naruto para ser el emperador dragón blanco. Su inclusión en el último capítulo de la historia fue puramente por efecto cómico, y tendrá un papel y comportamiento diferente en el futuro. A quien elija Naruto se revelará muy pronto, así que no se preocupe. A la historia. Hay un gran salto final al comienzo de este capítulo, y eso es todo. Capítulo 8. Entrenamiento y dragones malcriados 15 años. Habían pasado 15 años desde que Naruto y Sasuke se habían separado, y cada uno de ellos había emprendido varias aventuras y se había hecho un nombre. Todo el mundo sobrenatural los reconoció, los temió. Su religión, Ninsu, se formó sobre la base de la compasión y la comprensión. Tenía solo 3 reglas. No actuarás con desconfianza. No abusarás de su poder. No darás la espalda a sus hermanos. Naruto y Sasuke los habían ideado juntos justo antes de emprender sus aventuras, y ahora tenían todo un culto de seguidores siguiendo estas pautas. No tenían engaños, cosas como matar y pelear estaban por todas partes. Esos no eran pecados. Uno solo podía pecar si abandonaban sus ideales y se volvían contra sus hermanos. Matar, pelear, engañar para proteger su forma de vida era algo que habían hecho a menudo como ninjas y que harían como dioses si llegara el momento. El sabio que les había regalado sus poderes había querido la paz total, pero rápidamente se dieron cuenta de que el bien no podía existir sin el mal durante sus largas vidas. Más bien, para que algo se considere bueno, debe haber una acción igual y opuesta que se considere mala para contrastarlo y definirlo. Sin embargo, no había un castigo establecido para quien había pecado ni una recompensa para quien había prosperado. Sin cielo ni infierno, sin tártaro, sin paraíso ni purgatorio. Simplemente no sabían cómo crear esos espacios, para su vergüenza. Quizás le preguntarían a Amaterasu. Naruto tenía la habilidad de crear, y Sasuke el poder sobre las almas, pero no podían imaginar cómo sería un cielo o un infierno. La perspectiva de morir y pasar a la otra vida se había perdido hace mucho tiempo para ellos. De los dos, Naruto lo había hecho bastante bien para él en particular. Kwotoun, la mansión de Naruto, qué habilidad tan conveniente, Datebayo. Naruto había tenido una idea brillante. Estaba acostumbrado a estar constantemente en movimiento, pero tener un lugar al que llamar hogar seguía siendo agradable, y ahora que tenía alumnos, necesitaba un lugar donde pudieran quedarse y visitar. Nada demasiado grandioso como Amaterasu o el Palacio de Yasaka, la idea era alta accesibilidad y sencillez. Entonces, usó su habilidad de creación para moldear una casa con la forma de la antigua Torre del Hokage. Lo suficientemente majestuoso como para ser la base de una deidad, pero lo suficientemente simple para navegar fácilmente, y tiene un poco de nostalgia por los buenos tiempos. Naruto se encontraba actualmente fuera de esta base, sonriéndole con orgullo. Sus alumnos, los 3, estaban situados a un lado de él en el césped, perfectamente recortado. Kuroka estaba practicando su senjutsu, sentada al estilo indio con sus manos juntas en su regazo. Había tenido un mal comienzo hace años, ya que no confiaba completamente en Naruto incluso después de seguirlo voluntariamente. A lo largo de los años, ella se sintió más cariñosa con él, y finalmente no se molestó en mantener la guardia en alto a su alrededor de manera seria. Naruto la observó con atención, notando que había tenido razón cuando se encontró con ella y su hermana. Era natural en reunir y equilibrar la energía de la naturaleza, hasta el punto que él la llamaría prodigio. El senjutsu de este reino era diferente al suyo, pero las aplicaciones y los fundamentos eran los mismos. Él le había enseñado a usar la energía que reunía para varias cosas, en su mayoría cosas que aprendió cuando practicó por primera vez el modo sabio, así como algunas cosas que el gato de 2 colas, Matatabi, le enseñó. Era el lugar de encuentro de todos los Biju, después de todo. Lo único con lo que luchó, fue la malicia. Tomar senjutsu en este lugar también significaba asimilar la malicia de los alrededores. Desde entonces, Naruto había llegado a un acuerdo con la malicia y el odio, capaz de filtrarlo e ignorarlo fácilmente.
Kuroka, sin embargo, todavía era joven y todavía podía verse afectado por algo como esto. La malicia que entró actuó sobre su propia rabia, llevándola al frente de su conciencia y amplificándola. El trauma de la infancia de Kuroka la había hecho arremeter y comenzar a perder el control un par de veces, pero Naruto siempre fue capaz de detenerla antes de que se saliera de control cada vez. ¿Te ves bien, Kitty-chan? Te dije que no me llamaras así, mierda. Soy una mujer adulta ahora. Naruto sonrió ante esto, le gustaba devolver sus plumas de vez en cuando. Esta burla también sirvió para tratar de interrumpir su concentración, probando que tan buena era realmente su concentración. Ella podía dominar sus insultos si realmente quería, él la había visto ignorar cosas mucho peores, como los gritos de gato literal de los transeúntes, pero ella siempre parecía complacerlo por alguna razón. Deberías ser más amable con Ojiri-san, Kuroka-mere. Naruto se volvió hacia su segundo y más joven alumno, Shirome. Ella había empezado a recordarle su edad todo el tiempo, intencionalmente o no. Él era un abuelo de verdad hace mucho tiempo, pero no pudo evitar sentirse un poco insultado cada vez que ella lo llamaba así, a pesar de que sabía que ella no quería hacer ningún daño. Su área de entrenamiento eran las artes marciales simples, aunque había rogado y suplicado que aprendiera Senjutsu con su hermana cuando comenzó. Su hermana la había cuidado desde que se habían quedado huérfanos, por lo que la idolatraba hasta cierto punto y quería ser como ella. El hecho de que Naruto fuera tan poderoso también era una motivación para ella, pero él había negado dejarla hacerlo hasta que fuera lo suficientemente madura. Sin embargo, ahora tenía 15 años, la misma edad que tenía su hermana cuando lo conocieron, así que estaba segura de que podría comenzar pronto. Así que, ¿puedo empezar a entrenar con mi hermana todavía, Ojiri-san? Ella le preguntó, golpeándolo con los ojos patentados de cachorro, extraño para un gato yokai. Para su crédito, Naruto no vaciló. Te diré que, pequeña gatita, si ese pervertido de allí puede pasar una prueba mía, te dejaré entrenar con ella. Naruto señaló a su tercer y último alumno, Issei Oudou, quien dejó de hacer su serie de flexiones asignada para mirar boquiabierto a su maestro y a una sonriente Shirome. R de verdad. La alegría en su voz era evidente. Sí, en serio. Volviendo su mirada hacia Issei, le gritó. Oye, pervertido. Tengo una sesión de entrenamiento especial para ti. Issei palideció. Especial la mayoría de las veces significaba tortura cuando se trataba de entrenar con Asura-sama. Nunca olvidará el tiempo que tuvo que correr una milla, en sus manos. El bastardo rubio seguía riéndose de él y diciendo que parecía una persona de cejas pobladas, mientras luchaba y caía de culo de vez en cuando. Tampoco podía dejarlo, ya que cualquier monstruosidad que estuviera sellada dentro de su mentor amenazaría con ponerlo en la habitación. Cerró, cualquier cosa era mejor que estar encerrado en esa habitación abandonada por Dios, no funcionan tus oídos, Magot. Dijo que vaya aquí. La profunda voz de Kurama salió de Naruto, sacando a Issei de sus sueños, léase, pesadillas, y haciéndolo correr hacia el lugar donde estaba su maestro. Y la chica del gato blanco lo era. Al llegar allí, notó distraídamente que Kuroka también se veía absolutamente impresionante hoy. Habría sangrado por la nariz, pero no lo hizo por miedo a que su perversión le volviera a golpear. Asura aparecía y lo golpeaba con un bastón cada vez que tenía pensamientos lascivos, no sabía cómo. ¡Ay! Asura lo había golpeado de nuevo. ¿Cómo lo hace? Ser un pervertido hará que te maten en el campo de batalla. Naruto miró a Issei con ojos fríos y duros, fijándolo en su lugar. Cada vez que los miraba, Issei pensaba que veía algo parecido a la tristeza. Asura nunca estuvo enojado con él, más como, preocupado. Naruto casi quería burlarse del destino. Issei recordaba demasiado a alguien que ya había perdido. El chico era incluso más extremo en su perversión que su difunto maestro, pero, al igual que él, había algo más dentro de Issei. Algún talento innato del que aún no estaba seguro. Por encima de todo, fue amable. Pero se necesitaba más que amabilidad. Entonces, Hili-chan, ¿qué es esta prueba?
Shirone habló con entusiasmo, prácticamente rebotando en las paredes. Sí, qué tortura, quiero decir, entrenamiento que tienes para nosotros, Sensei. Issei habló con aire de cobardía, todavía tratando de descifrar la mirada de Asura. La actitud de Naruto dio un giro de 180 grados, y su mirada aserada se transformó en una sonrisa juguetona. Buscó en su bolsillo y sacó un par de cascabeles, colgándolos en la cara de sus alumnos. La prueba es que ustedes dos tienen que quitarme estas campanas durante el día. Una vez que cae la noche, fallas si no las has recibido. Si las tomas, obviamente pasas. Naruto no pudo evitarlo. Siempre había querido tomar a un estudiante y hacerle la prueba de campana como lo hizo Kakashi. Ahora tenía dos y la oportunidad perfecta. Su objetivo final, sin embargo, no fue el trabajo en equipo como lo había sido el de Kakashi. No, tenía dos objetivos distintos y separados para ambos. Oh, sí. Gran Kitty-chan, no tienes permitido saltar. Tienen que hacerlo solos. Naruto tenía que asegurarse de que Kuroka no entrara. Estaba mucho más avanzada en su entrenamiento y habilidades, tanto que aparentemente fue etiquetada como una criminal de rango SS en el inframundo justo después de que se conocieron hace tantos años. No le importaba mucho, Sasuke había sido etiquetado como un criminal y también Itachi. Este mundo no miraba demasiado a fondo las cosas, eso o los que estaban a cargo no tenían la columna vertebral para cerrar el consejo, porque siempre había un consejo, independientemente de quién fuera reconocido como el jefe de una facción. No es como si pudieran atrapar al ninja hiperactivo y cabeza hueca número uno de todos modos. Había sido hábil en la evasión desde antes de ser un estudiante de la academia. Volviendo al asunto, sí, lo sé. Supongo que iré a tomar un descanso o algo así. Kuroka se levantó de su posición y se dirigió hacia la mansión improvisada, haciéndole saber a Naruto que no interferiría. Ella había sentido una energía peculiar cerca y estaba segura de que él también la había sentido. Que él no dijera nada al respecto probablemente significaba que no había nada de qué preocuparse. Después de todo, por lo que ella podía decir, él era más fuerte que ese dragón malcriado. Él mismo era un dios, tuvo que recordarse a sí misma. Shirone e Issei aún no lo habían descubierto, pero prácticamente podía saborear su aura divina, sin importar cuánto intentara ocultarla. Ella también olió algo en él, un olor leve pero que no podía confundir. El olor de una mujer, un zorro para ser precisos. ¿Tenía concubinas?, se preguntó. Una vez que estuvo fuera de la vista, Naruto se volvió hacia sus dos protegidos. Issei estaba tratando de no revelar el hecho de que estaba mirando lascivamente a Kuroka mientras ella se alejaba, y Shirone respiraba con dificultad. Ella parecía estar extasiada. Abrió la boca para hablar. Muy bien ustedes dos. Todo vale. No se contengan, y yo tampoco. La prueba comienza ahora. Inframundo, al mismo tiempo, Sasuke era un maestro sobre los maestros del espionaje y las operaciones encubiertas. Había estado entrando y saliendo a escondidas del inframundo en ocasiones sin dejar ni siquiera un indicio de que estaba allí. Su protegido había recibido un mejor trato desde que le habían dado ese regalo, y le gustaba comprobarlo de vez en cuando. Maestría. Atrás quedó el chico tratando de probarse a sí mismo ante sus compañeros y superiores. Ahora, en su lugar, estaba un moreno alto y musculoso con aún más fuego en sus ojos y un guantelete rojo en su brazo derecho. Sasuke le había dado los medios para contactarlo hace algún tiempo, y cada vez que llamaba, generalmente era importante, por lo que Sasuke hizo una visita. Asumo que tienes algo más que mostrarme, Sairaorg. Sasuke habló con calma, silenciosamente orgulloso de que su alumno había llegado tan lejos como él y aparentemente se había ganado el respeto que ansiaba. Desde que Boruto no había entrenado a alguien con tanto potencial y talento natural. Sí señor. Me pondré en marcha. Sairaor no perdió el tiempo, quería impresionar al hombre que le dio la oportunidad de cambiar su vida. Equilibrio, descanso. Una oleada de poder estalló a su alrededor, y su cuerpo comenzó a estar envuelto en una armadura roja de reptil.
Había tenido especial cuidado en solicitar que se reunieran en un lugar remoto, para que no fueran molestados por los espectadores y el gobierno. La transformación terminó, y el aura se apagó hasta convertirse en un grito de Welsh Dragon Balance Breaker. Sasuke estaba impresionado. El poder de Sairaork sin duda se había disparado, ya que era visible y salía de él en oleadas. Era formidable por sí solo, pero el guante le había dado acceso a una avenida de poder que la mayoría de los seres de su edad ni siquiera podían comprender. Maestro, tengo una solicitud. Sairaork habló con una voz algo distorsionada a través de su armadura. La ubicación, pensó, era perfecta para lo que estaba a punto de preguntar. Di lo que piensas, respondió Sasuke simplemente. Lucha contra mí. No te detengas. El joven diablo quería ver cómo se enfrentaba a él. No sabía si era un dios o no, pero su maestro tenía un poder divino con seguridad. El perfecto compañero de entrenamiento. Sasuke se quedó quieto brevemente, contemplando la solicitud, sopesando los pros y los contras. ¿Eso no llamaría la atención? Bueno, tal vez, pero no de quién crees. ¿Qué quieres decir? Sasuke ahora tenía curiosidad. Pediré unirnos en este lugar por una razón. Nadie de la parte del inframundo de los demonios viene aquí, y consideran que cualquier anomalía es culpa de los residentes. Estamos al borde del reino de los Nepilim, maestro. ¿Nepilim? Sasuke había oído hablar de ese término en sus viajes. El engendro de humanos y ángeles caídos. Abominaciones a todas las razas. Humanos, porque son sobrenaturales. Ángeles, porque son impuros. Demonios, porque son en parte ángeles. Caído, porque son mestizos. Nadie se asocia con ellos, ni siquiera reconoce su existencia. Su pupila era brillante. Mansión de Naruto, anochecer, Naruto se alegró de haber aprendido a poner barreras e ilusiones básicas. Los fuegos artificiales de esos dos que intentaban quitarle las campanas habrían atraído a algunos invitados desagradables, aparte del que estaba mirándolo en ese momento. Sin embargo, pronto se ocuparía de ella. Sus alumnos eran la prioridad, y les quedaban 5 minutos para llevarse las campanas. Naruto lo esquivó y una mancha blanca golpeó el suelo, rompiendo un pequeño cráter en él. Hisan es demasiado rápido para un anciano. Shirone estaba de pie en el cráter que había hecho, jadeando y tratando de recuperar el aliento. Su fuerza física contrastaba en extremo con su cuerpo pequeño y de aspecto frágil. Podría perforar directamente la corteza de los árboles y hacer agujeros en el suelo a voluntad. Su alcance era un problema, pero lo compensaba con velocidad y técnica. Naruto se había asegurado de eso. Ociosamente notó que ella estaba usando inconscientemente su chakra para reforzar sus ataques ahora. Progreso, ya que ni siquiera pudo sacarlo cuando habían comenzado. Sintió una presencia que se avecinaba detrás de él y sacó el codo. Su golpe dio en el blanco, aturdiendo a Issei, que había tratado de ponerse detrás de él mientras estaba distraído y golpear las campanas. Estos dos eran un equipo mucho mejor de lo que inicialmente era su propio escuadrón Genin. ¡Ay! Issei cayó al suelo, agarrándose la nariz que había sido aplastada. Estaba mucho más en forma físicamente que un humano promedio, incluso en el nivel olímpico. Podría aguantar contra seres sobrenaturales de bajo nivel durante un período de tiempo decente, aunque no ganaría. Sin embargo, Naruto tenía una idea en mente para ayudarlo. Corrió hacia Shirone y la tomó por el cuello antes de que pudiera reaccionar. Luego, volvió rápidamente hacia Issei y pisó su pecho con la fuerza suficiente para causar incomodidad. Sus pupilas ahora eran rendijas, lo que indica que había cambiado con Kurama. Ríndete todavía, Panky niña. No hay vergüenza en perder con mi compañero, ¿sabes? Nunca podrás tomar las campanas en 5 minutos, solo debes aceptar la derrota. Kurama los reprendió, de acuerdo con el plan de Naruto. Se escuchó una tos leve proveniente de Issei. Kurama lo miró a los ojos y vio un infierno furioso. El niño ni siquiera podía hablar, estaba tan agotado, pero la mirada en sus ojos decía todas las palabras que había que decir. Desafío. Coraje. Tripas.
las agallas para nunca rendirse. Issei normalmente se acobardaría ante la mera mención de él, pero aquí estaba mirándolo a los ojos, empeñado en tener éxito. El niño tenía esta extraña aura sobre él. Normalmente, era un tonto incompetente que solo llamaba en la vida la lujuria. Pero ahora, parecía feroz. ¿Qué impulsó este cambio? Kurama no lo sabía. Quizás Naruto finalmente lo había puesto en forma. Quizás tuvo algún tipo de epifanía. Quizás, solo quería verse genial. Cualquiera sea la razón, su tenacidad comenzaba a mostrarse. El zorro se acercó a la chica en sus manos. En lugar de mirarlo de reojo, se giró y le agarró la mano desesperadamente. Esta chica era aún más luchadora. Ella se negó a dejar morir su sueño, a pesar de ser superada y saberlo, una y otra vez en su entrenamiento. Los ojos de Naruto volvieron a su azul normal, y soltó a Shirone mientras quitaba el pie del esternón de Issei. Estaba satisfecho con los resultados. Muy bien, haz ejercicio. Gritó en un tono jovial. Hiri-san. Dijiste que teníamos 5 minutos más. Shirone estaba presa del pánico. Esta fue la mejor oportunidad que tuvo desde que la tomó bajo su protección para entrenar con su hermana, y simplemente acortó el tiempo. Issei asintió de la misma manera, todavía demasiado cansado para hablar. He visto lo suficiente para saber dónde están. Ustedes dos, ¿están listos ahora? Los ojos de Shirone se iluminaron, la pregunta sin respuesta colgaba precariamente en el aire. Naruto se volvió hacia ella con una sonrisa y un pulgar hacia arriba. No se necesitaban palabras. Saltó de alegría y corrió a la casa para molestar a su hermana mayor. Naruto ayudó a Issei a levantarse del suelo y lo sostuvo por el hombro. En cuanto a ti, tengo otra idea. Estiró su brazo libre y ahuecó su mano. Se empezaron a formar remolinos de azul y, muy pronto, había creado un Rasengan. ¿Qué es esto? Preguntó Issei, habiendo recuperado suficiente resistencia para hablar. Una de mis técnicas, pero aquí está el truco. Solo se puede usar con chakra. Este es el siguiente paso en tu entrenamiento, te voy a enseñar cómo aprovecharlo y usarlo. Era una segunda naturaleza para todos en casa usar chakra, pero aquí, los humanos no tenían ninguno. Sin bobinas de chakra, sin puertas, nada. Sin embargo, había una forma de evitar esto. Los humanos no comenzaron con el chakra en su dimensión de origen, como había llegado a descubrir. Kaguya fue el comienzo, el progenitor del chakra allí. Naruto tendría que desempeñar ese papel aquí para la población humana, comenzando con Issei. Mirando al niño cansado, concluyó que ya había tenido suficiente. Ahora, tus padres podrían estar preocupados por tu ausencia. Solo puedes decir que te vas a quedar en casa de un amigo tantas veces hasta que comiencen a sospechar. Ve a descansar un poco. Issei era su alumno, pero no vivía con él como las hermanas Gato. Tenía su propia casa, sus propias responsabilidades y sus propios padres. Naruto conocía la importancia de pasar tiempo con los padres. Después de todo, era huérfano. Issei asintió débilmente. Su casa estaba a tiro de piedra de la mansión de Naruto, por lo que podría caminar una vez que ganara suficiente fuerza. Cerró los ojos, descansando un poquito para la caminata inminente. Cuando los abrió, ya estaba en la puerta de su casa. Confundido, llamó a la puerta y esperó a que sus padres respondieran. En su bruma cansada, falló la marca en su hombro y en el costado de su casa. Naruto le devolvió la sonrisa en su cesta. El lugar estaba destrozado, pero podía arreglarlo fácilmente, y sus estudiantes habían progresado mucho. Se sentía bien, ya que su progreso era un barómetro para él y lo buen sensei que era. Se dio la vuelta, listo para terminar el día. Está bien, ustedes dos, pueden salir ahora, gritó aparentemente en ninguna parte. Chocolate
up to the sky.